¿Cómo es ser desarrollador full stack? En este video vamos a hablar acerca de esta profesión y qué tendrías que tener vos en cuenta para triunfar siendo desarrollador full stack. ¿Qué es lo que pide el mercado actualmente? ¿Qué lenguaje sí o sí deberías dominar? ¿Y cuál es la viabilidad para que vos puedas conseguir trabajo? Y para esto vamos a entrevistar a Rafael, quien es desarrollador full stack hace muchos años y tiene muchas cosas para contarte, así que mira este video hasta el final porque te va a servir muchísimo. Si tenés más dudas acerca de esta profesión, te dejo seguramente una lista de reproducción acá y si no también acá abajo en la descripción para que puedas ir y sacarte todas las dudas que tengas y suscríbete a Trabajos Tech porque hay mucho contenido que te va a servir. Vamos con el video. Ahora sí, estamos acá con Rafa y vamos a hablar acerca de cómo es ser desarrollador full stack. Bienvenido, Rafa. Hola Manuel, muchas gracias. Gracias a vos por estar acá, Rafa. Rafa, si querés presentarte, contanos un poquito de quién sos vos y a qué te dedicas. Soy Rafael Ochoa, soy ingeniero electrónico venezolano y desde hace 5 años soy desarrollador full stack más orientado a backend. Rafa, si querés comentar un poquito acerca de qué es esto de ser desarrollador full stack. El desarrollador full stack se encarga de lo que es desarrollar programas para la web principalmente o también un poco para móviles. Y cuando hablamos de full stack es porque abarcamos las dos secciones más grandes del stack de programación, que incluye backend, que es todo donde trabajamos el servidor, bases de datos, etcétera, y la parte de cliente, que es donde mostramos o hacemos una presentación para mostrar los datos, bien sea en el browser o en una aplicación móvil. La definición del desarrollador full stack es alguien que maneja ambas ramas. Pero para darte un poco de cómo luce el trabajo del backend y del frontend, cuando tú estás en backend normalmente estás recibiendo data, la analizas, la envías a la base de datos, te encargas de cierto tipo de validaciones. Por ejemplo, Manuel quiere ejercer esta acción en el sistema, pero puede, o sea, lo que es autorización, o este usuario que está llegando no sé quién es, pero se identifica y es Manuel, es decir, autenticación. Todo este tipo de cosas las maneja el backend. Cuando estás trabajando en frontend, vas más hacia, vamos a hacer esta vista en la página web que consuma los datos o en la aplicación móvil, que consuma estos datos que me envía el backend y los muestre. Y entonces aquí necesito que se vea de esta forma, que el elemento esté en esta parte, ¿no? Que cumpla con lo que nos está pidiendo la parte de diseño, por ejemplo. Es muy general, muy rápido y quizás omitiendo muchas cosas, pero más o menos de eso se trata lo que es backend y lo que es frontend. Para formarte como desarrollador full stack, ¿cuál es la curva de aprendizaje que vos recomendarías y la cual vos hiciste? Mi caso es un caso más bien particular. Trabajé varios años en ingeniería y después me vine a programar. Eso, una de las consecuencias es que yo tardé un poco más tiempo en ese proceso. Yo estuve como unos 2 años, pues no estaba a tiempo completo en esto, ¿no? Estaba trabajando, estaba en otras cosas. Quizás ni siquiera sabía si al final iba a trabajar en esto o no, ¿no? Empezó más como algo de curiosidad. Yo había aprendido a programar en la universidad, quería ver cómo había cambiado, quería hacer algún proyecto. Y aunque no hay una receta, pues sí hay ciertos elementos fundamentales, ¿no? Lo primero que necesitas, por supuesto, es aprender un lenguaje de programación. La parte de algoritmos y la parte de conocer un lenguaje de programación son las bases fundamentales de lo que quieres hacer. Luego ya debes aprender ciertos frameworks, ya el framework es como un conjunto de herramientas que te permiten cumplir una función con lo que sabes hacer, ¿no? Primero haces cosas muy abstractas con con un lenguaje de programación para entender cómo funciona un ciclo, cómo funcionan las variables, cómo funcionan los conceptos básicos, pero luego pones eso en conjunto con herramientas que están disponibles, ya entonces ves cómo ese JavaScript, por ejemplo, que aprendiste, cómo te permite hacer una página web. Es uno de los momentos más interesantes, ¿no? Porque es cuando tú dices, ok, lo que aprendí sirve para esto. Yo creo que el combustible principal de esto es la curiosidad. Puedes hacer un curso, el curso te va a dar las bases, te va a enseñar, pero luego tú tienes que ir explorando y el clic que bajo mi punto de vista debes hacer, o al menos el clic que yo hice cuando dije, ok, yo puedo trabajar en esto, es el de ver que lo que sabes hacer en términos técnicos, el lenguaje de programación que conoces o las estructuras de algoritmos que conoces o los frameworks que conoces permiten resolver problemas y no tienen que ser problemas de vida o muerte, ¿no? A veces es simplemente, oye, me gustaría saber si esto se puede hacer, me gusta el fútbol, vamos a ver si puedo, qué sé yo, consumir una API de resultados y hacer algo interesante con eso. En mi caso, me familiaricé con las criptomonedas y con todo esto, pero siempre me atrajo mucho la parte técnica de cómo funcionaba todo esto. Llegando a México, me uní a algunas comunidades de blockchain, de criptomonedas, etcétera, pero siempre orientado hacia la parte técnica. Entonces, quería saber cómo era posible que Bitcoin funcionara.
Para mí era Claro. un misterio. Entonces me puse a estudiar, lo entendí, pero después vi, oye, y Ethereum es programable. ¿Qué significa que una blockchain sea programable? ¿Qué puedes hacer? Entonces, bueno, sí, puedes hacer un token, puedes hacer esto. Entonces, voy a aprender a hacerlo. Entonces, allí compré unos libros. Al final, mi curva de aprendizaje fue muy extraña porque yo, por ejemplo, aprendí Solidity antes de aprender bien JavaScript. Y luego Claro. me interesaron bases de datos, entonces aprendí Mongo, pero todavía no estaba del todo familiarizado con Node.js. Y luego fui como ya cerrando todo, ¿no? Entonces, ideal, si tú puedes hacer un curso o alguna carrera, como que te vaya poniendo en orden los conocimientos, que te los vaya estructurando, pues eso te va a ayudar mucho. Pero lo que va a marcar diferencia, bajo mi punto de vista, es tu curiosidad, los proyectos que tú quieras hacer, las cosas que tú quieras inventar. Y eso va a tener dos objetivos. El primero es que tú vayas entendiendo eso que te digo, que lo que tú sabes hacer te resuelve un problema, te ayuda a resolver un problema. Y segundo, que tú tengas algo que mostrar también, porque luego cuando vas a buscar trabajo, tú a lo mejor sabes, pero ¿cómo demuestras que sabes? Siempre te van a decir, bueno, 6 meses de experiencia o un año de experiencia, ¿no? Y el dilema que solemos tener es cómo tengo la primera experiencia, si para todo me piden experiencia. Entonces, allí es donde entra esta parte también. Y es parte de la creatividad, ¿no? Esta carrera requiere muchísima creatividad, no solo a la hora de escribir el código, sino también a esa hora de manejar cómo voy a empezar. Entonces, tú tienes, pues, perder un poco el miedo a hacer proyectos, perder un poco el miedo de mostrar tus proyectos, perder un poco esa pena que da a veces decir como, oye, si yo le muestro este proyecto a esta persona, pero resulta que este proyecto yo estoy aprendiendo y a lo mejor por dentro no está tan bien, ¿qué van a pensar de mí, no? Y al final tenemos la ventaja de que la comunidad de tecnología en general es muy abierta a que la gente venga y siga aprendiendo, ¿no? Entonces, sí puede ser que te consigas a alguien que te va a atacar o a juzgar o a criticar porque lo que estás haciendo en ese momento no tiene de pronto el sustento, pero quizás pues tampoco es el tipo de gente que vas a necesitar en tu carrera, sobre todo al principio, ¿no? Pero seguramente vas a conseguir muchas más personas que se enfoquen más en que tú con los conocimientos que tienes en ese momento pudiste hacer un proyecto interesante, ¿no? Que muestre que tú entiendes cómo hacerlo y que tú sabes que puedes resolver cosas interesantes con eso. ¿Es necesario ir a la universidad para ser desarrollador? No es necesario. Ir a la universidad te ayuda. Incluso en mi caso yo estudié, trabajé muchas cosas y luego vine a programar. Mucho de la experiencia universitaria me ayuda, no lo niego, pero tampoco lo considero yo que sea necesario. Yo creo que lo que sí es indispensable es la curiosidad y la creatividad. O sea, si tú tienes esos dos elementos y por cualquier razón no puedes ir a la universidad o no pudiste, no te limita a eso para ser un buen desarrollador. Pero sí, lo que necesitas esencialmente es eso, curiosidad y creatividad. ¿Qué tipo de curso recomendás para formarse en desarrollo? Porque tenés cursos asincrónicos, sincrónicos e inclusive hay bootcamps. Bajo tu experiencia, ¿qué es lo que más sirve y qué recomendarías? Esa respuesta no puede ser general. O sea, yo creo que cada quien tiene una forma de aprender diferente. Uno de los primeros pasos que yo di en esto, que fue para aprender Solidity, lo hice con 2 libros. Ni siquiera eran cursos, eran unos libros más o menos estilo workshop, pero puestos en libros. Aunque eran 2 libros de autores diferentes y demás eran complementarios, ¿no? Casualmente, alguno abordaba las cosas que el otro pasaba un poco de largo y eso me sirvió mucho. Y a mí me sirvió mucho luego hacer proyectos y como que fallar por mi cuenta, ¿no? Vas teniendo mentores que de pronto hay gente que se acerca a ayudarte y te dice, bueno, vamos por aquí o sigue por allá. A mí me gusta el concepto de los bootcamps por ese hands-on que tienen, ¿no? Ese ensúciate las manos y vamos a sacar algo. Puede haber personas a las que un proyecto más estructurado o un path más estructurado les funcione mejor. Es parte de conocerte tú mismo y cuál es la forma que te hace sentir más cómodo para aprender. Y también es entender que ni el bootcamp, ni la carrera universitaria, ni el curso superestructurado van a hacer que tú logres lo que quieres lograr por sí solos. Esas van a ser tus bases y luego tú vas a tener esa caja de herramientas y lo que tú puedas construir con esa caja de herramientas es lo que te va a poner en el camino. Buenísimo, Rafa. ¿Cuáles son los lenguajes de programación que hoy en día dirías, ok, si vos querés ser programador, por lo menos tendrías que aprender estos?
Depende hacia dónde te quieras orientar. Si estás pensando en desarrollo web, yo pienso que JavaScript es la opción más natural. La ventaja de JavaScript es que está diseñado desde el principio para manejar, para ser asincrónico. Entonces, no es genial para manejar grandes cargas de procesamiento, pero es muy bueno para manejar comunicaciones en red, que es lo que suele pasar más en desarrollo web. JavaScript es como la opción más común si quieres estar en desarrollo web. Si tú vas a ser analista de datos, por ejemplo, o cualquier otra de estas carreras que sí requiere mucho procesamiento, tal vez Python te funcione más, pero ojo, no son respuestas absolutas, ¿no? Hay gente que programa web en Python y le va genial, y ahorita incluso están desarrollándose frameworks de frontend para Python, cosa que también está súper bien. Y luego, si quieres programar aplicaciones, entonces allí tienes, por ejemplo, la opción de Flutter de Google. Este sí es frontend solamente. Si quieres programar web frontend, está por allí, por ejemplo, React, que es una librería de JavaScript. Entonces ahí el JavaScript también te funciona, o tienes AngularJS, pero básicamente ahorita el lenguaje que selecciones va a depender mucho de lo que quieras hacer. Como te digo, JavaScript es una muy buena opción para lo que es desarrollo web. Python es una muy buena opción para lo que es análisis de datos y todo lo que son cargas, como cargas pesadas a nivel de procesamiento. Está muy ligado Python con inteligencia artificial por esa misma razón. Y luego tienes una cantidad de opciones también. Por ejemplo, tienes Golang, que es otro lenguaje que está también creciendo mucho últimamente. Tienes Ruby on Rails, que es un clásico, tiene tiempo ya, pero también es bastante usado, sobre todo para lo que es backend. Entonces, bueno, al final la opción creo que también depende de tus gustos, de tus intereses, y luego algo que no podemos descartar es que si tú tienes los conceptos, luego aprender un lenguaje u otro pues no es el reto mayor, ¿no? Si tú programas muy bien en JavaScript y entiendes muy bien todos los conceptos y necesitas aprender Python para alguna aplicación particular, pues tampoco es que tienes que reaprender todo desde el principio, ¿no? Porque sí hay una superficie común. ¿Cuánto tiempo pensás que puede llegar a tomarle a una persona que está comenzando para poder ser desarrollador junior, por lo menos? El tiempo puede variar. Hay personas que aprenden más rápido, hay otras que aprenden más lento, sin que quiera decir que el que aprende más rápido va a ser mejor que el que aprende un poco más lento, ¿no? Casos, por ejemplo, que yo no estaba dedicado a tiempo completo a esto, pero de pronto si es alguien que está empezando su carrera sí puede hacerlo, así que eso puede variar mucho. En general son unos pocos meses, es un tiempo que yo estimo, ¿no? Unos 4 o 6 meses si tú estás dedicado a full en esto, pero más que el tiempo que te va a tomar llegar a ser un desarrollador junior es eso que te digo de entender cómo lo que tú sabes de programación, porque si tú solo sabes programar porque sabes hacer los algoritmos y sabes hacer esto, pero tú no tienes idea de cómo un pequeño programa en JavaScript o en Python que tú sabes hacer se puede usar como base para hacer una página web, por ejemplo, entonces ahí sí es donde tienes que resolver esto primero. Si tú resuelves el tema del concepto en el tiempo que te tome, en meses, en años, en ese momento es en el que yo considero que tú estás preparado para ser un desarrollador junior. Y esto no va solamente de saber el framework, ¿no? No, si es que aprendí React, es que aprendí esto, sino incluso en un nivel más bajo que ese es que tú sepas hacer algo, digamos, útil con lo que programas, ¿no? Más allá de los algoritmos que hacemos cuando estamos empezando, bueno, voy a hacer una calculadora que tú le metes esto y saca aquello, pero esos son programas de práctica para desarrollar tu pensamiento algorítmico, pero cuando tú logras entender cómo ese conocimiento puede permitir analizar datos o te puede permitir poner una página web simple, o te puede permitir hacer alguna aplicación de inteligencia artificial, un chatbot o lo que sea, en ese momento para mí es cuando sucede el clic, si es que hay un momento clic que podamos decir, ¿no? No suele ser tampoco un momento así on-off, más o menos ese es el punto al que yo apuntaría. Bien, literalmente cuando uno sabe aplicar los conocimientos que ha estado aprendiendo, muy probablemente esté listo como para poder conseguir ese primer trabajo. Correcto. Ya tirando a lo que es el mercado laboral, ¿cómo ves la demanda laboral en el área del desarrollo hoy en 2023 yendo para 2024? Aun cuando hay muchas noticias de que hay despidos en estas empresas, que se está contrayendo un poco el mercado, yo creo que sigue siendo una demanda sólida, porque hay muchas cargas de trabajo se han ido moviendo a sistemas automatizados, y eso, aunque nos parezca natural, eso sigue pasando. O sea, todavía hoy en día hay empresas que están moviéndose de sistemas manuales a sistemas automatizados, y eso pues genera que haya una demanda muy amplia de desarrolladores, ¿no? Sí es importante entender que tampoco es que esto es ven a programar y hazte millonario, ¿no? Que no es que, y sobre todo en el momento en que estás empezando tu carrera, sí es retador conseguir tu primera oportunidad, por todo lo que hablamos antes. Es muy importante que al momento de conseguir
tu primera oportunidad, tú sepas priorizar futuro sobre presente, ¿no? Que tú de pronto no agarres solamente ese trabajo porque me paga un poco más, sino que tú evalúes también que ese trabajo te va a dar más formación, porque a lo mejor esta empresa tiene un equipo de desarrolladores un poco más sólido del que tú vas a poder aprender, o tiene un proyecto de pronto más interesante, o en un área que a ti te interesa. Entonces, ese tipo de cosas hay que verlas, ¿no? No las puedes pasar por alto. De desarrollo, sin tener demasiadas cifras en la mano, pero por lo que percibo de mi entorno, la demanda para puestos tecnológicos sigue siendo muy alta. ¿Uno puede estudiar programación siendo grande, por así decirlo, para aquel que se considere grande, como la edad donde sea, formarse a la vez en desarrollo y posteriormente conseguir trabajo? Es decir, podés tener un trabajo fijo que te ocupe varias horas por día y a su vez formarte en programación y posteriormente podés dejar tu trabajo. Totalmente. Yo directamente lo hice. Ya tenía varios años, ya trabajaba en otras cosas. No sé decirte si era grande o joven en términos absolutos, pero ya estaba más allá de la edad en la que normalmente estás empezando una carrera. Y sí, totalmente. Es qué tanto lo quieras hacer, ¿no? Y qué tanto dediques. Pero sí creo que es muy importante que tengas la paciencia. O sea, que no es que de pronto estés aprendiendo hoy y digas, no, es que yo quiero tener el trabajo mañana, sino que tú le des tiempo a tu propio proceso. Aprendas, que tú dentro de todo trates de disfrutar tu proceso de aprendizaje y trates de disfrutar esos momentos de comprensión, ¿no? Ese momento en el que para ti se hace evidente algo que ayer no entendías. Al menos para mí eso es uno de las cosas más satisfactorias de esta carrera. Esta carrera nos expone esa sensación casi todos los días. O sea, me pasa mucho que tengo que hacer alguna actividad, alguna tarea dentro del proyecto, y en el primer momento dices, pero es que no tengo ni idea de cómo se hace esto. Y luego lo vas abordando y dices, así era. Entonces, en la medida que tú puedas disfrutar ese proceso, se te va a hacer mucho más fácil. Hay que tener paciencia y hay que darle tiempo al propio proceso de aprendizaje y al propio proceso de creación de confianza, de autoconfianza, que es el otro punto, ¿no? Porque como no estamos en una carrera donde a ti te certifican y empiezas a trabajar, sino que pues, tú tienes que demostrar lo que sabes y tienes que ir, siempre ese síndrome del impostor que es tan común en desarrolladores nos afecta, ¿no? Ese síndrome de creer que no merecemos lo que tenemos, o que no sabemos, que no estamos preparados para este reto o aquel. Y eso toma tiempo también. Aparte de ese saber aplicar el conocimiento en un proyecto real que te decía, tener la confianza de saber, bueno, yo sí ya puedo hacerlo, yo puedo ser un desarrollador junior y empezar mi carrera y empezar. Ese es el kit para mí de todo esto. ¿Qué creadores de contenido o quizás recursos que uno puede encontrar en línea gratis, como pueden llegar a ser mentores o gente que te pueda aconsejar, recomendás y has utilizado? A mí me ayudó mucho un amigo de la universidad que desde el principio se fue al mundo de la programación y como que siempre me pasaba datos, ¿no? Pero entre los datos que me pasaba, por ejemplo, a mí me pasó hay un sistema de bases de datos que es muy usado actualmente que se llama MongoDB, y ellos tienen recursos excelentes de aprendizaje en su página web. Tienen algo que se llama MongoDB University. Yo hice varios cursos con ellos, pero si tú te vas a la documentación de los paquetes, normalmente hoy en día es de una calidad muy alta. Si tú ves, por ejemplo, la documentación de Flutter, que es este framework para hacer aplicaciones que es de Google, o si tú te vas a la documentación de React, y esos son recursos oficiales, ¿no? Porque, bueno, oficiales entre comillas, es un recurso de Google, por ejemplo, o de Amazon, o de mismo Microsoft. Si tú aprendes a consumir ese tipo de recursos, eso te va a ayudar muchísimo. La calidad incluso gráfica de los recursos que te ofrece, por ejemplo, Google es muy alta. Ya no es solo que tienen buen contenido, sino que incluso son amenos. O sea, un video que no te vas a estar allí, uy, qué pesado esto, ¿no? Videos que están hechos para que la gente los utilice. Si te vas ya un poco a bueno, sí estoy dispuesto a pagar un curso, una academia, pues igual hay muchísimas opciones de todos los tipos, desde las que te ofrecen como pequeños fragmentos, ¿no? Que tú digas, bueno, aprende esto en particular. Puedo poner el ejemplo de Platzi. Platzi te ofrece cursos, en muchos casos son de corta duración y que te van haciendo un aprendizaje como incremental. Tienes casos como Coderhouse, por ejemplo, que te ofrece ya un patrón de aprendizaje como más específico, más estructurado, y son cursos más largos, ¿no? Y son cursos un poco más sincrónicos, tienen el componente de la clase en vivo, que luego hay una parte asincrónica también, por supuesto, pero yo creo que hay ahorita para adaptarse a la forma de aprendizaje de cada quien. A mí me sirvió mucho la comunidad cripto acá en México.
más que la posibilidad de hacer preguntas, me puso como en contacto con gente que estaba haciendo proyectos, ¿no? Y yo lo que quería en ese momento era ver proyectos. Y recuerdo mucho uno, y un proyecto que a mí me encantó fue uno de un chico argentino, por cierto, que hizo una quiniela para el Mundial basada en NFTs, tokens no fungibles de Ethereum, que en ese momento no era el boom que llegó a ser en 2022, ¿no? Pero pues capaz y al momento de aplicar el proyecto tenía ciertas deficiencias, pero en la parte técnica era un proyecto súper interesante. Entonces a mí ese roce me gustó mucho y me ayudó mucho. Por ejemplo, para preguntas existe Stack Overflow, que es una comunidad gigantesca de programadores donde tú puedes llegar y postear cualquier pregunta y alguien te la va a responder. La misma comunidad va haciendo que las respuestas más acertadas estén al principio, ¿no? Entonces, en el 90% de los casos, o quizás más, tú vas a conseguir que a alguien ya le pasó lo que te está pasando y la respuesta ya está. Y si te enfrentas a un problema nuevo, pues igual puedes poner tu pregunta y allí la comunidad va contribuyendo. Muchas veces los mismos equipos que mantienen los paquetes te dejan abrir, por ejemplo, una pregunta en GitHub. Tratan de darte respuesta y se interesan también porque tú estás usando su paquete, ¿no? Y es un paquete de software libre, de código abierto incluso, pero como que esa sensación para ellos de que alguien esté usando su paquete y les esté preguntando en general les abre también la curiosidad, ¿no? De ver, oye, ¿para qué estás usando mi paquete y por qué funciona? ¿Por qué no funciona? Entonces, ahí hay dos vías posibles. Cuando menciono la de cripto, es una comunidad presencial que se reúne, de hecho. Luego la pandemia nos interrumpió mucho esto y no se ha retomado del todo, pero nos reuníamos cada 1 o 2 semanas en algún sitio y hablábamos de temas tecnológicos y alguien presentaba un proyecto y otro de pronto hacía alguna conferencia explicando algún tema que le pareciera interesante. Y está este otro tipo de comunidades que son ya mucho más virtuales y como mucho más específicas para lo que es ayudarte a resolver un tema específico en tu código. Te quería preguntar acerca del tema de sueldos y salarios del rubro. ¿Cuánto puede llegar a ganar más o menos hoy en día, en 2023-2024, un desarrollador siendo junior, semi-senior, senior, la escala que vos quieras? Ahí hay cierta dependencia del país, ¿no? Y de dónde esté el proyecto en el que tú trabajas. En general, si estás en un proyecto en Latinoamérica, escala es un poco menor que si el proyecto está en Estados Unidos o en Europa. El punto de entrada, aquí siendo así muy atrevido, yo diría que puede estar como alrededor de los $500, $800, más o menos en ese rango. Pienso yo que sería un buen punto de entrada para un desarrollador que está empezando, ¿no? Para que sea tu primera experiencia. Por ejemplo, acá en México, más o menos yo he visto ofertas como entre $1,500, $1,800, $2,000 para ya desarrolladores con un poco más de experiencia. Y luego pueden seguir creciendo también mucho más, ¿no? Ya si tú tienes curiosidad y te vas a Glassdoor y ves, por ejemplo, los salarios que ofrece una empresa como Netflix o Amazon o algunas de estas, pues ya son valores bastante más altos. También hay que tener en cuenta que no es la única variable a tomar en cuenta, ¿no? Hay muchas cosas de ser programador que lo más interesante que tiene es esa posibilidad de resolver un reto nuevo cada día. O sea, no tengo hoy que resolver el mismo problema de ayer y de anteayer y de hace un mes y de hace 2 meses, sino que todos los días es algo distinto. Y también está que hay gente para la que puede ser muy importante un sueldo muy alto, hay otra gente para la que puede ser muy importante tener mucho tiempo, o bueno, mucho tiempo libre, ¿no? Pero tener algo más de tiempo libre. Si alguien está dudando sobre esto, porque si los salarios o no, yo le diría, si te gusta la programación, si te gusta este ambiente tecnológico donde hay todo este tipo de retos cambiantes y te sientes cómodo en esto, la verdad, vente, o sea, vas a conseguir la opción que se adapte mejor a ti. Si tu sueño es trabajar para Netflix y ganar un montón de dinero con ellos y te esfuerzas lo suficiente, seguramente lo vas a lograr, no en 6 meses, ni en un año, ni probablemente en 3, ni en 5. No sé cuánto, pero va a estar allí. Y si tu sueño es trabajar en una startup y tener otro tipo de beneficios, pues también va a estar allí disponible. Excelente, Rafa. De verdad, Rafa, muchísimas gracias por toda tu experiencia y por todo el valor que nos has aportado. Vamos a dejar tu LinkedIn acá abajo en la descripción y en los comentarios por si alguien se quedó alguna consulta para hacerte. Y de verdad, Rafa, muchas gracias por haber participado en la entrevista. Muchas gracias, Manuel, y la verdad que está genial que sigas
distribuyendo este tipo de contenido. Te lo comenté cuando conversamos y te lo quiero comentar acá en el video. Hay muchos sitios donde podemos encontrar recursos para aprender la parte técnica de esto, pero también es interesante el enfoque que tú estás dando de poner a las personas más en contacto con lo que es la experiencia, ¿no? Y yo creo que es un complemento muy positivo para ese aprendizaje técnico que muchas veces puede llegar a ser como tan abstracto y tan duro, ¿no? Entonces, la verdad que es genial y me encanta el contenido que estás haciendo. Muchas gracias por la Buenísimo. invitación. Gracias, Rafa. Gente, nos vemos en otro video.